Hola, buenos días. Bueno, ya estamos en directo con una nueva emisión. Esta vez, estos encuentros que se van a llamar técnicas de liberación de memorias y emociones inconscientes. Y iremos recorriendo diferentes técnicas para poder liberar todas estas emociones, ¿no? De las cuales todos estamos atrapados como si estuviéramos en una jaula. Pero para poder salir de la jaula primero me tengo que dar cuenta de que estoy adentro. Si no, no puedo abrir la puerta y salir. Estas técnicas nos van a ayudar a despojarnos de estas emociones, memorias, patrones, creencias inadecuadas y obsoletas que nos impiden nuestra expresión y desarrollo. Antes de entrar en todas estas técnicas, vamos a recorrer como una definición de diferentes términos. Principalmente, justamente, vamos a comenzar con el término conciencia y justamente darnos cuenta que la principal causa por la que no estamos manifestando la clase de milagros de los que somos capaces es debido a la carga emocional que llevamos de manera inconsciente en nuestra mente y en nuestro cuerpo, así también como la forma que hemos sido guiados durante toda nuestra existencia por creencias que validamos sin siquiera darnos cuenta de la razón por la cual creemos lo que creemos. ¿Qué es tener conciencia y qué es darse cuenta? Conciencia es la energía inteligente que poseemos todos. Somos conscientes de nuestra existencia, pero no todos nos hemos dado cuenta de lo que realmente nos pasa. Darnos cuenta implica un estado activo de responsabilidad y compromiso, y tener la habilidad de observar aquello de lo que somos conscientes, es decir, de cómo yo percibo la realidad. La realidad depende de quién la percibe y puede ser experimentada a muy distintos niveles y dimensiones, según las creencias y la conciencia de cada persona. La realidad externa es creada de acuerdo a lo que se cree y es el resultado de lo que cada persona puede percibir a través de los sentidos y está limitada a lo que podemos aceptar que es real según nuestros propios condicionamientos y nuestra propia visión. Realidad es la manifestación del contenido mental de quien la experimenta. Bajo estos términos podemos concluir que la realidad es algo subjetivo, relativo y limitado, y depende de cada persona. En cambio, la verdad es absoluta, es lo que es, y va más allá de esta realidad que percibo. La realidad se percibe, la verdad se sabe, se conoce. La verdad es. ¿Qué es una creencia? Es un firme asentimiento o conformidad con alguna cosa, el completo crédito que le otorgamos a un hecho y que lo damos por seguro o cierto. Creer es tener por cierto una cosa que el entendimiento no alcanza o que no está comprobado o demostrado. Las creencias crean la realidad de cada uno de nosotros. Creencias y realidad están en íntima relación. La realidad que percibimos depende de lo que creemos, lo cual mayormente está determinado por la cultura en la que vivimos. Que las creencias creen nuestra realidad a veces nos suena simple y aceptable porque lo escuchamos repetidamente, pero es un proceso muy profundo. Percibimos lo que podemos ver limitados por nuestros sentidos físicos. Y la mayoría de nosotros solo somos capaces de ver solo la punta del iceberg de nuestras propias creencias, porque la mayoría de nuestras creencias están muy programadas en las profundidades de la mente subconsciente. Nuestra mente subconsciente
es toda la parte del fondo del iceberg que está enterrada o hundida en el océano y no se ve, pero es lo que sustenta todo ese bloque de hielo. El poder real de nuestras creencias reside en lo que se esconde debajo de la superficie. Las creencias, y por consecuencia la realidad, existen en dos niveles: la realidad individual y lo que llamamos la realidad colectiva. La individual es aquella justamente exclusiva de la persona que la percibe y está formada de acuerdo a sus creencias, a su historia particular, a su autoimagen. Y la realidad colectiva es la que se comparte con dos o más personas y es más poderosa en tanto que se torna incuestionable por la presión de la sociedad y la cultura. El mundo es un reflejo de las creencias de cada individuo combinadas con las creencias colectivas de la humanidad. Las creencias colectivas son necesarias para el funcionamiento de la sociedad porque son como acuerdos o códigos sobre lo que estamos todos en acuerdo de lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Cuando suficientes personas concuerdan en una realidad específica, esta realidad se convierte en un hecho. Esto se hace obviamente necesario para establecer las reglas de convivencia. Por ejemplo, la comunicación, ¿no? El lenguaje que usamos entre todos para poder entendernos, ¿no? Y así es como funcionamos aquí, inmersos en esta realidad individual y colectiva. Las creencias más fuertes y arraigadas, ¿no?, son las que son aceptadas por dogma y llevan implícito el temor al castigo divino y a lo desconocido. En este caso, las creencias que son impuestas, ¿no?, son fuertes y poderosas. Nadie las pone en tela de juicio. Simplemente las vivimos, no sabemos ni por qué. El principal propósito que tenemos todos aquí es justamente redescubrir nuestra verdadera esencia y expandir esta habilidad de darnos cuenta. No importa cómo hayamos vivido en el pasado, la capacidad de elegir nuestro sentir para trazar un presente y un futuro es un don que todos poseemos. Todos podemos elegir qué creer y qué crear en nuestras vidas. Lo podemos hacer aprendiendo de nuestras experiencias y soltándolas, dejando de aferrarnos a creencias y emociones que no nos sirven. Cuando nosotros no vivimos conscientemente, pareciera que nuestras circunstancias y experiencias nos suceden por azar. No alcanzamos a ver que con ello estamos cerrando un círculo vicioso que solo nos lleva a obtener siempre más de lo mismo. Pero a medida que nos adiestramos en el darnos cuenta, podemos comenzar a observar, a ser conscientes. Cuando vemos repetirse una y otra vez un evento en nuestra vida, es un indicio claro de que existe una creencia inconsciente que lo sustenta y lo activa. Pero este vivir sin darnos cuenta, estando en manos del inconsciente, de nuestras creencias, nuestros paradigmas, a lo que nosotros le llamamos destino, es lo que nos tiene a todos atrapados, ¿no?, en este tema. También necesitamos aclarar qué son las emociones y los sentimientos. Las emociones son un componente importante en la manifestación de las circunstancias que creamos. Cuando existe una carga emocional fuerte, un sentimiento profundo, asociado a un evento en particular, este queda grabado a nivel inconsciente, asociado al evento, y se convierte en una creencia.
¿Podemos modificar nuestras creencias? ¿Y cómo? Primero tengo que desear hacerlo. Después tengo que darme cuenta, o sea, ser consciente del problema, observarlo e identificar los sentimientos involucrados en esto. Y finalmente, transformar esos sentimientos y emociones. Ser consciente requiere aprender a reconocer las sensaciones que nos ofrece nuestro cuerpo como aviso de lo que nos sucede. Tensión, angustia, fatiga, rechazo, apatía son signos de que algo está en desequilibrio en nuestro ser. Son alarmas de que algo no anda bien. Las técnicas de liberación y limpieza tienen como propósito fomentar una nueva visión de las cosas que nos permita recuperar nuestro poder, nuestra alineación a la verdad, para poder así trascender y obtener una nueva percepción. Poder volver a conectarme con mi verdadero ser y convertirme así en un perfecto imán que atraiga todo lo bueno hacia mi propia realidad. Bien. Cuando nosotros no vamos aclarando las cosas se van oscureciendo. Y así es como nos sentimos desalentados, perdidos, sin inspiración, sin propósito. Nos sentimos limitados. Hay muchas técnicas de liberación. Hay técnicas que le pueden ir mejor a una persona que a otra, ¿no? Pero lo importante es identificar primero que cuando algo no funciona, tengo que tomar una decisión de hacer algo al respecto. Primero, darme cuenta de cómo me siento. ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me bloquea? ¿Qué es lo que ya no quiero más en mi vida? Luego, tener claro hacia dónde me dirijo. Definir qué es lo que quiero. Establecer una meta y visualizarla con fe. Finalmente, tengo que entender que cualquier técnica es una ayuda, pero todo trabajo es mío, es personal, ¿no? Hola María Dilma, bienvenida. ¿No? Eso es importante. Otra cosa que tengo que tener y ejercer es la responsabilidad. Aceptar la responsabilidad de todo lo que ocurre en nuestra vida es muy poderoso. Que no es culpabilidad. Bien. No existen culpables de lo que me sucede. Ni siquiera yo soy culpable, solo soy responsable, que no es lo mismo. Bien. Ser responsable es saber que todo lo que existe en mi vida y todo lo que soy, lo he creado yo. ¿Sí? Y así como lo he creado yo misma lo puedo modificar. Mi realidad es un reflejo de mi mente. Cuando mi mente cambia, mi vida cambia. Otra cosa necesaria para lograr armonía y bienestar es reconocer que cualquier experiencia, por negativa que sea o parezca, siempre es para aprender.
y conlleva en sí una bendición. Es decir, que debo encontrar lo positivo en todo y agradecer por lo que tengo, por pequeño que pueda parecer. La gratitud es la mejor manera de empezar a percibir la vida de otra manera, libre de basura, para poder ver con claridad y conectar con lo bueno de la vida. Todo lo que yo le indique a mi mente subconsciente que amo, mi mente subconsciente lo tomará como un pedido que tiene que cumplir. Entonces, amar también es importante. Cuando me doy cuenta de que soy responsable de mis pensamientos y acciones y asumo la responsabilidad sin culpa, recobro el lienzo en blanco, ¿sí? Una pantalla en blanco, o un pizarrón en blanco, podemos decir, que me permite escribir mi historia nuevamente. O sea, reescribir mi historia. Bien. Espérenme un segundo. ¿Qué es una emoción? ¿Por qué es tan importante que aclaremos qué es una emoción? Una emoción es un estado de ánimo producido por impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos que con frecuencia se traducen en gestos, actitudes u otras formas de expresión que involucran una sensación física. Es un estado afectivo que transforma de un modo momentáneo pero brusco el equilibrio de la estructura psicofísica del individuo. Las emociones son la manera en que se expresa el cuerpo cuando se expone a un sentimiento o pensamiento. Es decir, que una emoción es la expresión o reacción externa de un sentimiento. Y las emociones tienen que ver con la energía. La energía, a la vista, es invisible, ¿sí? Pero la física dice que la energía existe en todas partes y que todo lo que se puede ver y no ver es energía. Nuestro cuerpo es producto de la más perfecta ingeniería divina, porque dentro de nuestro cuerpo hay una serie de complejos sistemas en funcionamiento continuo que trabajan en perfecta sinergia y sincronía para que podamos realizar todas las actividades de nuestra vida de manera inconsciente. No estamos pensando cómo respirar, sin embargo respiramos. No estamos conscientes de todo este proceso que se lleva a cabo dentro de nuestro cuerpo, mediante todos los sistemas, ¿no? Digestivo, circulatorio. Bien. Todo sucede espontáneamente. Además de todos estos sistemas que trabajan de forma permanente y automática, existe otro que, si bien no se puede ver, es vital, que es el sistema energético de nuestro cuerpo. Todo lo que se encuentra en este universo electromagnético posee energía en algún grado de vibración. Todo. De la misma manera en que nuestros pensamientos, sentimientos y emociones son energía y vibran a determinadas frecuencias dependiendo si son positivos o negativos. Las vibraciones negativas, como el miedo, ¿no?, que crean y generan pesadez, malestar, no sé quién golpeó acá. Bueno, espérenme un segundo.
Bueno, disculpen, pero tenía que atender. Entonces, ¿en qué estaba yo? Todas estas vibraciones, ¿no? Si son negativas, crean pesadez, malestar. Las positivas están basadas en el amor, en la fe, y nos dan una sensación de ligereza y de armonía. Durante toda nuestra vida nosotros hemos experimentado tanto emociones positivas como negativas, en manera alternada, ¿no? Bien. Lo importante es comprender que esta energía nunca es estática, sino que siempre está moviéndose, ¿no? Y forma ondas. El espacio entre cada pulsación se conoce como frecuencia. Cuando la frecuencia de onda de algún objeto está muy cerca entre sí, mayor vibración energética. Así tenemos pues que el cuerpo y cada uno de los elementos que lo componen tienen un nivel de vibración que emana energía en todo momento. Por ejemplo, la actividad eléctrica del corazón o del cerebro se pueden medir a través de, ya sabemos, aparatos que se llaman electrocardiograma y encefalogramas, ¿no? Así que nuestro cuerpo posee una naturaleza eléctrica. Los mensajes eléctricos fluyen constantemente a través de todas nuestras células, informándole lo que nos sucede. Por ejemplo, cuando recibimos un golpe, podemos comprobar cómo la energía viaja por los nervios llevando la información hasta el cerebro para que nos dé la respuesta justamente del dolor. El flujo energético se lleva a cabo dentro de nuestro cuerpo y a través de un sofisticado sistema de circuitos de energía que se conocen como meridianos. Desde hace más de 5.000 años la medicina china ha estudiado el funcionamiento de estos meridianos y la forma en que se producen las enfermedades cuando la energía que corre a través de estos meridianos se interrumpe. Bien. Saben que los chinos aplican esto llamado la acupuntura, ¿no? Aunque hay 3 principales meridianos, son en total varios miles los que conforman la extensa red energética que conecta y conduce la energía a todos los órganos y sistemas corporales, y los meridianos principales tienen terminaciones nerviosas en lugares específicos del cuerpo, desde donde pueden ser activados o estimulados. Cualquier reacción de estrés emocional producto de un sentimiento o emoción negativa produce un bloqueo que corta el flujo de la energía eléctrica y se manifiesta como enfermedad. La respuesta biológica natural de las células ante este tipo de situaciones es de contracción. Se contraen ante lo que perciben como una amenaza o ataque. Es como si la energía se atascara, se congelara. Y esto es lo que se conoce como bloqueo energético. Si estimulamos las terminaciones de los canales por los cuales circula, podemos volver a restablecer este flujo de energía y volver la armonía al sistema. Bien. Toda emoción negativa es como una piedra que obstruye el paso de la energía, como un bloqueo. Bien. Esperen que estoy avanzando aquí porque todo esto no lo vamos a ver. Bien. Vamos a hablar ahora de la técnica de liberación de memorias y emociones más en boga hoy en estos momentos, que es el Ho'oponopono. Todos lo conocemos, pero vamos a ir ahondando en el Ho'oponopono. Hola Angélica, bienvenida. Todos conocemos al Dr. Len, a Joe Vitale, a Morna Simeona, a todos, a Mabel Katz, todos los facilitadores, ¿no?, del Ho'oponopono, esta terapia, ¿no?, tan popular.
Y vamos a hacer una explicación, ¿bien?, de la técnica, y vamos a ver algunos ejercicios. Todos estamos formados por energía, volvemos a recordar, todos los seres, y al mismo tiempo todos estamos interconectados. Venimos a este mundo con un programa personal que está escrito en nuestra configuración genética. Formamos parte, ¿no?, de un sistema, de una red familiar. Todos nacemos en una familia, ¿no?, donde vamos recibiendo diferentes modelos y creencias, ¿no? Y todos sabemos que somos más que este cuerpo físico. La mayoría de nosotros, cuando nos damos cuenta de que las cosas no están yendo bien en nuestra vida, queremos que nuestra vida mejore. Es algo normal en todos los seres humanos, ¿no? Nadie quiere sentirse mal. Pero solamente a veces queremos intentar cambiar las cosas en el plano físico. Y resulta que con querer hacer arreglos ahí en la pantalla, la cosa no funciona. El Ho'oponopono es una herramienta que nos permite acceder justamente a ese lugar donde realmente está el problema, que justamente no es la pantalla donde nosotros con nuestras manos queremos arreglar. Morna Simona le llamó a este proceso Ho'oponopono, que lo tomó de los antiguos hawaianos, lo modificó, lo adaptó, podríamos decir, y le llamó Ho'oponopono autoidentidad. Esta modalidad, introducida por Morna, lo que permite justamente es trabajar con nuestra responsabilidad, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Siempre el trabajo es conmigo mismo. Yo no hago Ho'oponopono para nadie. Siempre lo hago en mí. Es un proceso de limpieza personal, en el que se pide la intervención de la divinidad para realizar el proceso de sanación y corrección dentro de nosotros. Esto permite restablecer la conexión perdida y permitir que fluyan hacia nosotros el amor, la sabiduría, con el objeto de reunirnos con todo aquello que estamos percibiendo separado de nosotros mismos. Bien. Ho'oponopono no es una técnica para manifestar deseos y obtener lo que queremos. Aunque al practicarlo podemos mejorar nuestra vida en todos los aspectos, pero tenemos que entender cómo y por qué funciona, ¿sí?, comprendiendo los requisitos que se deben cumplir para que el Ho'oponopono funcione. Muchas personas asocian el Ho'oponopono con la ley de atracción, es más, lo usan así como simultáneamente, ¿no? ¿Por qué falla la ley de atracción? La efectividad de la ley de atracción es cuestionable solamente desde el punto de vista en el que se ha divulgado comercialmente. Pero en realidad en el fondo no falla, y ahora vamos a ver por qué no falla.
porque es una ley universal. Y ahora vamos a ver en qué parte no falla. El universo es inteligente y responde a lo que yo le pido, pero no resulta así de simple cuando se trata de responder a los deseos como si fuera la lámpara del genio maravilloso, que es lo que nosotros queremos, frotar la lámpara y que se me cumpla el deseo, manifestar, manifestar. Bien. El que lo usa así, falla. La inteligencia universal no responde a lo que le pedimos, sino que responde a lo que le mostramos. Lo que falla es la forma en que tratamos de utilizarla, es decir, la utilizamos para satisfacer nuestros deseos cuando no existe un sustento adecuado para lograrlos. Lo que le estamos mostrando al universo es en realidad lo que creemos. Es decir, más que eso, lo que tememos, no lo que queremos. Es como si al subir al tren con un boleto de segunda clase, yo quisiera tener un asiento de primera clase. En términos de energía, quiere decir que lo que yo emito es lo que recibo. O sea que solo consigo atraer aquello que ya tengo y que encima temo. O sea, lo que tengo y lo que temo, lo que ya poseo. Por eso consigo aquello que ya poseo. Existe además un trasfondo subconsciente que nos impide tener claridad sobre nuestros deseos. La mayoría de las veces no sabemos exactamente qué queremos ni tenemos una idea de cuál es la verdadera razón por la cual lo queremos. Lo que emitimos responde a un deseo, a una necesidad de la cual no soy consciente. Significa que no tengo idea de cuál es la clase de boleto con la que estoy viajando. Lo único que sé es que quiero viajar en primera clase. Cuando expresamos un deseo o cualquier otra manifestación de nuestra energía, estos hacen eco en el campo cuántico y se remite una energía equivalente en respuesta. Este proceso se sucede espontáneamente porque es una ley universal. La respuesta se da a través del canal de comunicación que tenemos con la inteligencia universal. Este canal es el eslabón que nos conecta con lo divino, es nuestra conexión y existe porque es parte nuestra. Lo que falla es la sintonía, o sea, el acceso al canal. La mayor parte del tiempo estamos actuando de manera inconsciente. Y no solo no nos damos cuenta de qué clase de mensajes emitimos, sino que tampoco somos capaces de escuchar las respuestas que se nos brindan. Nos desconectamos de la fuente. ¿Por qué? Cuando existe miedo, culpa, duda, ira, odio, resentimiento hacia alguien o algo, cuando se es incapaz de perdonar o de ser perdonado, cuando insisto en estar en el papel de víctima a merced de fuerzas externas que me quitan la paz, cuando sigo sosteniendo mis creencias limitantes y cuando hay dentro de mí toda clase de emociones y sentimientos que me separan de la unidad del todo que soy, del cual formo parte, que me olvido que soy un punto igual que otros puntos dentro de la gran alfombra, me creo ser un punto y aparte, cosas para mí, todo se me hace a mí. Se obstruye el canal y se rompe la comunicación con esa inteligencia universal. Por eso aquí nadie logra nada, porque todos somos totalmente egoístas y víctimas. Que no lo reconozcamos es otro tema. Esta es la razón de que el 90% de las oraciones
no sean escuchadas. Y por eso nuestros deseos no se cumplen. El Ho'oponopono lo que trata justamente es de reparar lo que hay dentro de nosotros que ha atascado el camino y nos tiene la puerta cerrada a la inspiración. Todos sabemos que Ho'oponopono significa corregir un error, ¿sí? Enderezar lo torcido, arreglar lo dañado. Es un proceso de transmutación. ¿Qué es lo que se corrige? Es importante entender que no se corrige el problema, o la situación o la persona que no me gusta. No vas a recibir algo que quieres así nada más por pedirlo. ¿Bien? Tampoco se trata de eliminar las cosas indeseables o problemáticas de mi vida por arte de magia. Lo que se corrige es lo que provoca los problemas. La causa, lo que causó que las cosas se presenten de esta manera, que ahora yo digo que no me gusta. Lo que impide que yo reciba las cosas que deseo, ¿sí? Solo lo voy a conseguir, como así, cuando yo corrija las obstrucciones, o sea, los obstáculos. Todo eso que a mí se me presenta en mi vida como indeseable, como enfermedad, como conflicto, como problemas, son las manifestaciones de un obstáculo, o sea, de una obstrucción, de un bloqueo, también podemos llamarle. Por ejemplo, una enfermedad surge cuando existe una perturbación que interrumpe el flujo natural de la energía de vida. Entonces se manifiesta el síntoma. El síntoma es la exteriorización del bloqueo, pero no es ni la enfermedad ni el conflicto en sí. El problema en realidad es que no sabemos manejarlo. Entonces volvemos a reaccionar desde las memorias, o sea, desde los paradigmas aprendidos, desde los condicionamientos que tenemos aprendidos, desde nuestras creencias subconscientes. Por ejemplo, ¿qué hago cuando me siento enfermo? Atiendo el síntoma, que es el dolor. Me duele la cabeza, me tomo algo para el dolor de cabeza, para aliviar el dolor, ¿no? Pero no quito la obstrucción que causó. O sea, nunca voy al origen. Los errores y la idea de separación que se traducen en situaciones de conflicto provienen de los pensamientos que están contaminados por memorias dolorosas del pasado. Con Ho'oponopono podemos liberar la energía de esos pensamientos que son los causantes del desbalance y de la enfermedad. Cuando se libera esa energía, queda un espacio vacío, que ahí lo llena el amor de Dios, o la sabiduría de la divinidad, no importa cómo le llamo. El amor. Bien. O sea que Ho'oponopono es un proceso de liberación y transmutación, porque corrige internamente los pensamientos, memorias, creencias y energías involucrados en cualquier realidad que yo percibo ahí fuera como conflictiva. La manera en que se hace es pidiendo a la divinidad que borre las memorias que no están en armonía con la perfección natural, apelando a la verdad. El fundamento del sistema Ho'oponopono o técnica Ho'oponopono es tener un sentido de responsabilidad absoluto. Es entender que la sanación empieza en mí. Soy
el único responsable de lo que experimento, porque la vida se me manifiesta como una expresión de mis propias creencias inconscientes. Mi realidad es un reflejo de mis propios pensamientos. Pero aquí estamos hablando no solo del poder del pensamiento, sino de la responsabilidad absoluta. Operamos en nuestra vida de acuerdo a los siguientes preceptos. El universo físico es una manifestación de mis pensamientos. Si mis pensamientos son enfermos, van a crear una realidad enferma. Si mis pensamientos son perfectos, crearán una realidad de amor. Yo soy 100% responsable de crear mi universo tal como es. Yo soy 100% responsable de corregir los pensamientos enfermos que crean una realidad enferma. Nada existe allí fuera. Todo existe como pensamientos en mi mente. Todo lo que veo como mi realidad física es una proyección de mi mente. Todo es pensamiento manifestado. Perdón. La liberación. La liberación estriba en asumir el poder que tengo de elegir en mi mente. No tengo que esperar a que nadie lo haga. Es más, nadie puede hacerlo. Solo yo. Sano mi mente y en consecuencia sano mi mundo. Bien. Asumir la total responsabilidad es parte de la elección necesaria para activar este poder del cambio. No es que solo me responsabilizo por lo que ocurre en mi vida, sino que me acepto responsable de lo que ocurre en la vida de todos los con los cuales yo llamo otros, con los que me relaciono. Se trata de ser consciente de que yo soy creador de todo lo que hay en mi realidad y que en cada momento estoy creando las circunstancias que vivo y a las personas con las que interactúo exactamente de la forma en que se me presentan, porque todo es una idea en mi mente. Existen tal como son, porque de alguna manera creemos que deben o pueden existir de esa forma. El Ho'oponopono se practica para reunirme con cualquier cosa que yo perciba separada. Se trata de reconocerlo e integrarlo en mí con amor, para liberarlo porque es una parte mía que se está proyectando de manera distorsionada. Al sanarla, recupero, ¿sí? O sea, el otro, parece otro, recupera su propia divinidad y entonces yo recupero la mía y no necesita presentarse ante mí de esa forma. O sea que mi mente se libera de la energía estancada que estamos compartiendo. Entonces de esa forma yo recupero la conexión con la fuente para poder manifestar mis deseos. Todo lo que yo veo en mi mundo es mío, o sea, es parte mía. Y cualquier cosa que a mí no me guste, que le llamo que no me guste, la tengo que sanar en mí. Imagínense en que yo quisiera caminar con una pierna que está atada. ¿Sí? Esa pierna es una parte necesaria para avanzar. Si yo la ato a mi pierna, no voy a poder avanzar.
de quedar estancado. Yo tengo que sanar todas mis partes. Tengo que reunirme con todos los aspectos míos que he puesto ahí fuera porque no me gustan, porque los he rechazado. Y hasta que yo no viva la unidad, es que nada entonces mi vida va a mejorar. Porque yo estoy viviendo en la separación, diciéndome que yo soy especialmente elegido de Dios. Los otros no, pobrecitos. Hay que mejorarlos a los otros, que son todos maltrechos. Cuando tengo esa percepción, ahí no cambia nada, ¿no? Obviamente. Hola Catalina, gracias. Hola Sonia, gracias otra vez. Estamos de vuelta. Se entiende esto, ¿no? Esto ya lo dijimos muchas veces, pero bueno, hay que seguirlo,noslo repitiendo porque es que se nos olvida. Entonces, estamos todos conectados, ¿sí? Un punto de la alfombra que esté fallado o que yo lo haya expulsado de mi mente, lo tengo que volver a traer, o sea, amarlo. Todo lo que yo le llamo allá afuera en la pantalla problemas o circunstancias que suceden, en realidad son una manifestación inconsciente de algo que yo llevo dentro, que son resultado de esas creencias y memorias que están grabadas a fuego en mi inconsciente. Recuerden, la parte del iceberg que no se ve. La única manera en que yo puedo verlas es cuando las veo proyectadas ahí fuera. Por eso el camino a la sanación son las relaciones. Yo no puedo sanar yo solo, siempre sanamos juntos. Pero además me muestran eso que yo aún no he sanado. Gracias a Dios que sucede así, si no nunca sanaríamos. ¿Por qué? Porque los demás, o las situaciones también, activan alguna parte mía que está pidiendo socorro, está pidiendo ser corregida. No se trata de querer eliminar a los espejos que vemos ahí fuera, ni odiarlos, porque así no voy a lograr nada, sino justamente amarlos. Por eso yo digo gracias, te amo. Cuando yo hago ese movimiento, lo estoy trayendo porque le estoy agradeciendo, lo estoy amando, me estoy amando a la vez, ¿no? Todo lo que vemos lo necesitamos de manera inconsciente para que nos muestre el contenido de nuestra mente. O podríamos llamarle de nuestra alma, para que se entienda más, porque si no yo digo mente y la gente piensa en el cerebro, ¿no? Si por ejemplo hay una persona que me resulta molesta porque es abusiva y violenta, es porque hay una parte mía, escondida, que es así, o porque una parte de mía aprendió a ser víctima y necesita que alguien juegue el papel de victimario, entonces que me moleste, pero necesito a esa persona para que me refleje el contenido de mi mente. Es decir, que lo importante no es lo que sucede, sino lo que yo siento con lo que sucede, al respecto de lo que sucede. El problema no es lo que sucede, sino la interpretación que yo hago de lo que sucede. Siempre que haya algo ahí que me haga sentir una emoción conflictiva, que no me gusta, es una oportunidad para limpiar la memoria que lo está provocando. Nuestras memorias son marcas o grabaciones
que se han quedado impresas en nuestro subconsciente. Puede ser porque nosotros mismos experimentamos en un momento determinado de nuestra vida, o por creencias que hemos aprendido de nuestra educación, nuestra cultura, no importa. Son el resultado de sentimientos o emociones que provienen de experiencias que vivimos de manera inconsciente, por eso las almacenamos en nuestra mente y en el ADN de cada una de nuestras células, por eso quedaron grabadas. Pueden provenir incluso de experiencias ya desde antes de nacer. En nuestra mente subconsciente está toda nuestra historia y todo lo que somos y hemos sido. Nuestra historia personal, la historia de toda la humanidad. Es como un almacén, ¿no? Donde se guarda y se guarda y se guarda. Bien. Pero ¿qué pasa? Como la mente está dividida, ¿no? Hola María del Pilar, bienvenida. En una parte que está escondida, que es la que le llamamos, bueno, se le puede llamar inconsciente o subconsciente, como quiera. Y una parte consciente, que es la que parece que yo soy consciente. Esta parte pequeñita solo es capaz de procesar alrededor de 20 bits de esa información, de los millones de bits a los que estamos expuestos por segundo, ni siquiera por minuto. Pero la mente inconsciente, por muy inconsciente que esté, no está dormida, nunca duerme, siempre está alerta, alerta. Y capta todo. Por eso graba, graba y graba. Entonces no es extraño que el 98% de nuestros pensamientos se produzcan de manera inconsciente, porque respondemos desde las memorias. Y cuando estas memorias están, como dice el doctor Lem, sucias, ¿no?, se convierten en obstáculos, bloqueos. Me cortan el camino. Vivimos, reaccionamos, interactuamos con los demás en base a nuestras memorias, que además son el filtro a través del cual percibimos el mundo. O sea, vemos el mundo a través de las memorias. Y estos son patrones tan, digamos, que están tan reforzados, ¿no?, que actúan como un bucle, ¿no?, que yo creo en ellos, creo y creo de creer y creo de crear continuamente. Memorias que se repiten. Somos lo que nuestro contenido inconsciente es. Así que nuestro inconsciente es el que gobierna nuestros actos, el que lleva el timón de nuestras vidas. Yo creo que soy yo el que estoy al volante, pero que es el inconsciente. Y esto es muy importante que tome conciencia, porque mientras crea que soy yo, me voy a estar siempre chocando contra una gran pared. ¿Por qué? Porque no quiero asumir la responsabilidad. Entonces esos patrones se siguen repitiendo y manifestándose en esto que yo llamo mi realidad, y yo estoy creyendo que controlo, pero en realidad esto es fuera de control, ¿no? Y quiero controlar. Tenemos que sanar todo aquello que nos causa problemas o conflictos, ya sea personas, situaciones, enfermedades, carencias, creencias, impedimentos, sentimientos, emociones, lo que sea. Todo proviene de nuestras memorias. Bien. Toda memoria, gracias a Dios, se puede borrar. Bien. Cuando se limpia la memoria, ¿qué es lo que se crea o se genera? Espacio.
¿Vieron? Como cuando en la papelera de la computadora tenemos video que se ven todos los papelitos así, nos muestran la computadora. Cuando yo borro, la papelera queda vacía. Ese vacío se llena con luz divina. Y así nuestro pensamiento se transforma. Bien, o sea que lo primero que tengo que hacer antes de ponerme a practicar el Ho'oponopono es asumir la responsabilidad. Bien, tengo que entender cómo funciona. Nuestra propia identidad, que viene a ser nuestra mente y nuestra conexión, está formada por 4 partes. La mente consciente, que sería lo que le llamamos la mente racional, esa sería la madre o el intelecto o el, como le llaman los hawaianos, uane. La mente subconsciente, que se llama el unihipili o el niño interior, por eso el inconsciente es nuestra mente infantil. Por eso acá todos actuamos como niños caprichosos. Quiero esto, no me gusta, no me gusta. Las cosas deberían ser así. Ese es el niño o niña, ¿no? Bueno. La mente supraconsciente, que es el aumakua o padre, que sería nuestro ser superior, y la conexión con la inteligencia divina o la fuente. Bien. Estas 4 partes interactúan entre sí en cada momento de nuestra vida. No es que cada una va a la loca por su parte. Aunque yo no sea consciente de eso, no importa. Para entender esto, hay que entender este concepto clave que ahora les voy a dar, que se llama vacío. Bueno, recién les dije que cuando la memoria se limpia se genera un espacio y queda vacío. Bien. El vacío también se puede comprender como el estado cero, el todo y la nada. Ese sería como el cimiento de nuestra identidad, de donde todo surge y donde todo regresa. Todo lo que los científicos saben es que el cosmos fue generado de la nada y retornará a la nada. O sea que el universo comienza y termina en cero. La existencia es un regalo de la inteligencia divina que nos es concedido con el propósito de restablecer, o sea, de volver al estado cero. O sea que el vacío es ese famoso estado llamado inspiración. Todos queremos vivir desde la inspiración, pero no nos hacemos responsables. Por eso nos cuesta tanto. Bien. Entonces estamos aquí para experimentar nuestra identidad personal impuesta para sentir lo que es ser quienes somos aquí en la tierra, con nombre y apellido, con todo nuestro bagaje, pero al mismo tiempo para poder trascender eso que yo creo ser, esa idea que tengo de mí, tan limitada, tan pequeña, tan condicionada, pero que quiero tanto y que no quiero soltar. Cuando yo vuelvo al estado cero, al vacío, estoy en el eterno ahora. Si no, estoy atrapada en el tiempo. El vacío es el estado perfecto de la nada. Las dos. De la nada, ¿sí? Más allá del todo. Entonces mi propósito es liberarme de esta pequeña mente que cree que sabe, que piensa, que controla, que organiza, que cree que dirige todo.
para poder conectar o reconectar con lo que soy. Si no, nunca voy a reconectar. Por eso todo cuesta tanto sentir lo que somos realmente. Volver a ese estado de conexión perfecta, en ese vacío que está libre de recuerdos, de memoria, de mi historia, de lo que me hicieron, de que no debería haberme pasado esto, que yo debería haber hecho esto en aquel momento y todo esto. Cuando suelto, o sea, cuando voy dentro mío, cuando conecto y cuando soy humilde, dejo de creer que yo sé cómo son las cosas, es cuando escucho, cuando conecto con esa energía. Esta mente supraconsciente, que es el Padre, no tiene recuerdos. Ahí no hay memorias. Es una inteligencia que está conectada al supraconsciente con la inteligencia divina. El inconsciente es la puerta para llegar ahí. Pero la que pone los obstáculos soy yo, con mi cabeza. Porque siempre elijo. Desde la mente consciente puedo elegir. Pero siempre elijo seguir siendo yo. Y que los demás me dejen de hinchar los quinotos. Bien, que las cosas sean como yo quiero que sean. Porque yo sé, más que Dios. Cero humildad ahí. Como no hay humildad, no hay sanación. Cada vez que yo tengo un pensamiento o deseo y lo expreso, ya sea consciente o inconscientemente, ese pensamiento cobra vida y se convierte en energía y es lanzado al campo, el campo, y provoca una respuesta o manifestación en mi realidad. El problema es que conscientemente yo no puedo controlar esa respuesta porque viene casi siempre como producto de una creencia que está oculta en mi inconsciente. La única elección que puede hacer mi mente consciente es actuar, guiada por las memorias, o pedir liberar esas memorias. Mientras no soy consciente de este pensamiento ni de mi responsabilidad, la respuesta es tomada del archivo de las memorias y se manifiesta para marcarnos los mismos caminos conocidos, en el cual siempre me sigue pasando lo mismo. Cuando practico Ho'oponopono, mi mente consciente lo único que tiene que elegir es pedir a la parte esta, la que le llamamos divinidad, bueno, puedes decirle Dios, qué sé yo, o el Padre, que realice la limpieza, que comience el proceso. Es como que doy permiso, eso es dar permiso. Yo digo no sé, no tengo ni idea de nada por qué está pasando esto. No que me pongo a pensar. O digo, ay, voy a practicar Ho'oponopono para que esto deje de pasar, porque tengo miedo. No, así no funciona. No sé, no tengo ni idea. Bien, entonces ahí sí estoy dando permiso a esa parte mía que sabe, no a esta que cree que sabe, que se llama Silvina, con la cual estoy totalmente identificada y que no la quiero soltar ni a gancho. Solo esa parte mía puede localizar la memoria y borrarla y lograr que el espacio quede vacío para que yo entre en el estado de inspiración. No sé, no tengo la menor idea de nada. Eso nos asusta.
no saber nos asusta. No tengan miedo de no saber. Es el estado más maravilloso que se puede experimentar. No sé, no tengo la menor idea de nada. Paz. En ese estado de paz y vacío es donde todo sucede como debe suceder, no como yo quiero que suceda. Borrar memorias es como dejar la hoja en blanco para que Dios o la divinidad escriba en ella. Es abrir la puerta. Bien. El primer paso para la liberación es hacerme responsable y entender que lo que sanamos siempre es a nosotros mismos. No a Silvina, vuelvo a repetir, a nuestra mente, a lo que somos. La mente no tiene problemas, es el virus que está en la mente lo que estoy sanando. La mente está bárbara, pero es que el virus se instaló. Ahora estamos desinstalando el virus. Como dice mi computadora, está bárbara, pero se le mete un virus. La computadora está bien, yo necesito desinstalar el virus, o sea, poner un programa que desprograme el programa. Eso es lo que estoy haciendo con el Ho'oponopono. Bien. Ahí se genera espacio. Y entonces ahí me dejo guiar. Y suelto el control. Porque me doy cuenta que el volante, digo, ay no, no estaba conectado nada al volante. Yo creía que yo manejaba, pero no. Me rindo. Suelto. Mientras yo crea que estoy al mando yo, Silvina, es que no sucede nada. El doctor Len lo explicaba todas las veces que explicaba el Ho'oponopono. ¿Quién manda?, decía el doctor Len. Se ve que nunca le prestamos atención a eso. Bien. Por eso necesito de esta parte consciente, que es la madre que atiende al niño, que es el inconsciente. Shh, tranquilo, no pasa nada, no sé. Shh. Ese es todo el proceso. Las personas se piensan que es por escuchar. Había escuchar el audio 28.900 veces para que me entre. Como en la escuela, se piensan que es como en la escuela, que vamos, que la maestra no hace que entre. No, no funciona así. Bueno, yo se los digo, después ustedes hagan lo que quieran, como siempre digo yo. La gente después hace lo que se le canta, pero no importa. Es que es tan sencillo sanar, tan sencillo. Pero que nosotros creemos que es muy difícil, que hay que hacer cosas muy extrañas. Que hay que hacer muchas cosas, no es que hay que dejar de hacer muchas cosas. Cuando dejo de hacer, todo sucede como debe ser, no como yo quiero que sea. Mientras yo quiero que sea, es que estoy en la intención, no en la inspiración, que no es lo mismo. Tengo que tomar conciencia, conciencia. ¿Bien? Pongo todo en manos de algo más grande que yo, que sabe todo. Yo no sé nada, no tengo ni la menor idea. Bien. Pedir y permitir. Pedir y permitir. Pido de manera consciente y me hago a un lado para que Dios haga lo que tiene que hacer. Llámenle en divinidad, pues yo sé que hay gente que tiene problemas con la palabra Dios. Es que es lo mismo. Sin esperar resultados, o sea, sin expectativas. Porque la limpieza se hace para que suceda lo correcto y perfecto para todos. No para mí sola. El egoísmo
desaparece cuando desaparece mi personaje, cuando yo me hago a un lado. Pero si yo me apego a un resultado, es que lo estoy haciendo con la cabeza. Nunca di permiso, nunca permití, nunca dije no sé. Ay, yo les digo, es tan gratificante decir no sé. Pruébenlo, pruébenlo. Les viene un pensamiento, un miedo, no sé. Y es como que se desinflan, es como... Y te agarra una alegría. Hasta te sonreís. Pero nadie lo quiere practicar. No, yo tengo que saber. No, por favor, que nada se me mueva de su lugar. Bien. Cuando la inspiración fluye, es ahí donde suceden lo que llamamos milagros. Busca el reino de los cielos primero, o sea, el vacío. Y el resto vendrá por añadidura. Nosotros buscamos las añadiduras y creemos que así vamos a alcanzar el reino de los cielos. Y es que así no funciona. No. Yo ya lo probé muchas veces y no me dio resultado. Cuando limpiamos generamos una liberación general. Es como si todo se ordenara. Ahí se ordena solo, no como yo quiero ordenar, yo que quiero yo, poner acá, poner allá. Eso no sirve. Yo siempre lo explico con el asunto de los muebles. Yo puedo ordenar mi pieza, cambiar los muebles de lugar. Ah, sí, qué lindo que quedó ahora. Pero es que solo moví los muebles. Yo tengo que agarrar los muebles, ¡pum! Todo tira todos los muebles por la ventana. Todo vacío, vacío. Vacío. No sé, no tengo ni idea. Gracias, que no sé nada. Qué bien, qué maravilloso es experimentar que no sé nada, que no tengo la menor idea de nada. Ahí es cuando, paradójicamente, veo realmente todo como es y todo cambia. Y la paz la experimento. Bien. Esto hay que insistir porque si no, es que no. Seguimos igual. Bien. Por hoy vamos a dejar aquí. Bien. En el próximo encuentro vamos a trabajar, vamos a seguir un poco más con el Ho'oponopono y con algunas otras técnicas de liberación, porque hay muchas, ¿no? Para liberarnos. Acá encontré una que se llama el Zeta Point, que me va a interesar aprender qué se trata porque no entiendo qué es, pero bueno, vamos a aprender. Parece al Ho'oponopono, ¿eh? Y veremos algunas meditaciones también y oraciones. Eso vamos a hacer en el próximo encuentro. Gracias por acompañarme. ¿A quiénes estaban? A María, a Angélica, a Catalina, a Sonia.